Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Vamos por la segunda semana de una gran incertidumbre política. Ideas van, ideas vienen, noticias van, noticias vienen. El tema del juicio político, entró Marito o no en tal o cual conversación, estuvo tal o cual funcionario involucrado en tal o cual tema. Todos estos temas están generando una gran zozobra dentro de la gestión del Estado. Esta gestión del Estado que está ocurriendo en un momento en que las cosas no están bien en Paraguay. Hemos sufrido muchísimos shocks, bajas de precios de commodities, hemos tenido una gran devaluación que nos ha dejado caros con relación a Brasil y Argentina, se fueron todos los compradores, ha caído la demanda, las ventas cayeron, está subiendo el desempleo, una situación donde necesitamos tranquilidad y un Estado que se concentre en la economía. Estamos viviendo uno de los momentos más álgidos a nivel político de los últimos tiempos. Hoy queremos hablar de qué es lo que necesitamos para salir de esta situación en la que estamos, cómo podemos hacerlo y cuáles serían algunas herramientas que podríamos utilizar para esto. Quédense con nosotros esta noche, vamos a discutir estos temas que creemos que están en la punta de la lengua hoy de todos los paraguayos y que realmente nos importan a todos porque nos impactan a todos. Y estamos hoy con dos invitados importantísimos para nosotros, con César Mele de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay. Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, Manuel, y saludo a la audiencia. Y con el doctor Diego Zavala. Diego es exministro de Industria y Comercio de Paraguay y un abogado especializado en un tema que nosotros creemos que es muy importante en este momento de la República, lo que se llama Derecho y Economía. Bienvenido, Diego, gracias por estar. Gracias, Manuel, gracias por invitar, gracias también a la audiencia. Diego, entre paréntesis, es presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho y Economía. Así mismo. Bueno, este es uno de esos momentos en que la política impacta a la economía. Impacta mucho, ¿verdad? Creo que lo venimos sintiendo más o menos hace 2 semanas. Salimos a preguntarle a la gente a través de Twitter y esto es lo que la gente nos respondió. Vamos a ver la lámina de lo que la gente le preguntamos. En realidad, le preguntamos en qué factores crees que tendría efecto un eventual juicio político. En realidad, tal vez la pregunta debería haber sido en qué factores afectaría la crisis política, porque más allá del juicio político, esto ha sido una crisis política, aunque no haya habido ningún juicio político. Y esto es lo que nos responde la gente. Hay alrededor de 300 personas que respondieron. 55% habla de la inversión, un 32% habla del crecimiento y un 8% habla de un impacto en el empleo. Entonces la inversión tiene mucha lógica porque si no sabes ni siquiera quién va a ser presidente, ¿verdad? ¿Para qué vas a meter tu plata en donde no sabes cuáles pueden ser los resultados? Obviamente, indirectamente la inversión debería impactar en el crecimiento y también la gente está atemorizada con la pérdida de empleo, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión como empresario en este tema, César? Bueno, yo quiero hacer un raconto, un poco de historia en estos últimos 8 meses o 10 meses. Realmente venimos de una situación económica difícil, donde el clima afectó los cultivos, donde tuvimos variaciones cambiarias con nuestros vecinos, Argentina y Brasil, con una difícil situación económica. Y eso ya había impactado en todo el comercio, digamos, toda la actividad económica, más bien. Eso ya produjo una retracción importante en la economía, una disminución en las ventas, que en las encuestas que hemos hecho en la Cámara Nacional de Comercio y Servicio se ha reflejado un poco esa incertidumbre y la baja venta. Eso se suma ahora a la situación política que se nos presenta, en donde el factor determinante es la ingobernabilidad. O sea, la falta de gobernabilidad a raíz de
los hechos de público conocimiento. ¿Querés te cuente un detalle que tal vez te sirva? El último decreto que se firmó el 31 de julio. El último decreto firmado el 31 de julio. Imagínate, hoy estamos a 11 de agosto. Hace 11 días que el Estado está literalmente parado. Otro detalle, las reformas que se tenían que hablar en materia de impuestos se vienen dilatando. El presidente también habló de que tenemos que encarar una reforma del sector de seguridad social, ¿verdad? Puesto que el impacto que puede tener en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Y la presión que están habiendo por separado de cada uno de los colectivos. Los médicos estuvieron presionando para tener su propia jubilación, estuvieron presionando, qué sé yo, los evaluadores de propiedades estuvieron presionando por tener su propia jubilación. ¿Y por qué no van a presionar también los abogados? ¿O no pueden presionar los ingenieros por su lado? Entonces, ese tipo de decisiones que afectan a la estabilidad. O los jugadores de fútbol en canchita los domingos. Puede ser también. Cualquiera puede pedir, está todo habilitado, ¿verdad? Todos nos sentimos con derecho, ¿verdad? Entonces, ese tipo de decisiones, cuando comenzamos a hablar de quién va a ser el presidente, que es la decisión, diría yo, más importante en la estabilidad política del país, que afecta en derrama la estabilidad institucional, todo el mundo comienza a hablar de quién va a ser el presidente. Para eso están las elecciones. Tuvimos, César vino haciendo un raconto muy bueno, y yo le añadiría eso a la época de las elecciones. Terminaron la época de las elecciones. La gente está queriendo mirar para adelante. Después de las elecciones vino el momento de que entra el presidente, entran sus ministros, los cambios en los ministerios, los nuevos directores, etc. Llevó ya también eso su tiempo. Comenzaron a trabajar los distintos ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que hoy yo creo que está teniendo un buen ritmo, ¿verdad? Y ahora de nuevo tenemos una incertidumbre política. Y ahí entonces viene la pregunta que vos estabas recién planteando, Manuel. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro dinero? Si yo ya tenía un poco de dinero, mejor nomás lo guardo y no tomo una decisión de inversión, no voy a construir la otra casa o el otro cuarto que estaba pensando para mi casa. Voy a guardar dinero porque no sé qué va a venir después. Hay una incertidumbre. Yo creo que ese tipo de decisiones es lo que está afectando ahora esta incertidumbre política. Pero, yendo al raconto que me parece interesante de plantearlo. Primer punto, se devalúa el peso. Eso nos deja caro con relación a Brasil y Argentina. Se van los brasileños, se van los argentinos. No vamos también los paraguayos a hacer contrabando del otro lado porque era todo más barato. Después viene la sequía. Perdemos 2,5 millones de toneladas de soja. Perdemos 100.000 fletes, 50 millones de dólares menos de venta de combustible y quién sabe la cantidad de cosas que dejaron de pasar en las rutas. En las rutas, en los ríos, en los puertos. Después nos viene una inundación que afecta a toda la población ribereña. Y afecta también a la ganadería, que empieza a haber campos inundados en muchas zonas. Baja el precio de la carne internamente por una concentración de mercado en el sector frigorífico. Cuando las cosas parecía a florecer, empezábamos a ver los primeros brotes verdes, viene este tema de la renegociación de la deuda. Este tema de la crisis política, la energía de Itaipú y Ande y toda la historia, ¿verdad? Y lo peor de todo es que no se resolvió este tema del todo, quedamos medio en stand-by. El juicio político está ahí durmiendo, no está muerto, está durmiendo. En cualquier momento se puede reavivar. ¿Cómo reacciona la gente a esto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué esto es malo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los problemas con los que nos encontramos? La otra vez me reunía con estaciones de servicio de un emblema y me decían, no te das idea que desde el día que se anunció este problema de la perspectiva de un juicio político, la cantidad de efectivo que nosotros empezamos a cobrar por venta de combustible y venta de artículos en los shops que tenemos en las estaciones de servicio se redujo a menos de la mitad. La gente ni siquiera gasta, ¿verdad? Por esta actitud conservadora. ¿Cómo restablecemos reglas de juego, Dios?
A ver, yo estuve discutiendo en un grupo especializado de energía, ¿verdad? Y yo les di una visión institucional particular mía, ¿verdad? Y que me pidieron que desarrolle esto en la cátedra de Derecho y Economía de la facultad. Yo creo que este es un problema de diseño institucional. ¿A qué me refiero? Si uno mira el diseño institucional en el sector de energía de Brasil, vamos a ver que la renegociación de energía o de potencia de Itaipú a ellos no les hizo variar la aguja política, para nada. En cambio nosotros que tenemos un diseño institucional heredado en la época de Stroessner, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que sí, ¿verdad? Nos varió la aguja política al máximo posible que pueda haber. El estruendo que causó, ¿verdad? Todo este problema que la negociación de potencia al final es una negociación comercial. Vos le estás pidiendo a la fábrica que te dé todo el producto que te pueda dar y un poquito más si es que tienen producción adicional. Básicamente eso es la contratación de potencia y el adicional de la potencia que da Itaipú. Y esta es una negociación que en los mercados de energía se da todos los días, diariamente, y no nos damos cuenta. En todo el mundo. Y nosotros prendemos y apagamos la luz y ni nos damos cuenta. Prendemos y apagamos la tele, ni nos damos cuenta de esto. Pero en Paraguay tenemos tan mal diseñadas nuestras instituciones de energía, ¿verdad? Que esto hace de que pueda caer un presidente. Se cambió todo el directorio de Itaipú, ¿verdad? Cayó el presidente de la ANDE también porque no le estaban escuchando y yo creo que tenía razón en lo que él estaba planteando. Pero mi punto es, ¿verdad?, de que es el momento que nosotros replanteemos, ¿verdad?, nuestras instituciones diseñadas para la época en que era un presidente al que nadie le discutía nada. Acuérdate que en la época de Stroessner, alguien decía, el presidente decía algo y se hacía. Todo el resto tenía que poner o el sello o tenía que ponerse firme a la orden, mi general, y se cumplía lo que decía el general Stroessner. Pero hoy no es así. Nosotros tenemos un diseño institucional hoy en el cual, en primer lugar, están prohibidos los monopolios. La ANDE no puede continuar así, ¿verdad? Ese monopolio que fue creado, ¿verdad?, a la sombra de un sistema dictatorial, no está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos que le piden transparencia a un presidente. Por supuesto que lo que decida la persona que designaría el presidente va a querer saber lo que está pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento que tenemos que replantearnos el rediseño institucional del sector de energía en general, no solamente ya mirando a Itaipú y a los problemas que le pueda causar un presidente. El 2023 está a la vuelta, la capacidad de producción de las hidroeléctricas está ahí el 2028, 2030. ¿Qué estamos nosotros preparando para eso, ¿verdad? Y cómo puede afectar nuestra calidad institucional. Son preguntas, yo creo que me surgieron a mí y compartieron muchos de mis colegas en el sector de energía. Bueno, tendríamos que colegir de que esta negociación tenía condimentos muy especiales también. La visión de Brasil de que nosotros levantemos nuestra contratación de potencia en función de una visión interna y una necesidad interna de cómo estaba funcionando actualmente el contrato de la ANDE, más los condimentos de esa negociación que realmente no debería haber incidido en esta negociación con Brasil, que es una negociación particular de venta de energía a una empresa privada. Entonces yo creo que más allá de lo que decís de que a lo mejor hay que rever algunos diseños, creo que en esta negociación hubieron condimentos que hicieron que esta negociación no termine felizmente y hoy estemos soportando la consecuencia de una desprolijidad muy importante en su manejo, como por ejemplo el eliminar a los técnicos o limitar la participación de los técnicos en la propia negociación. Que la ANDE no esté dentro de el circuito que tiene que estar con el nivel que tiene que estar para una negociación de esa envergadura. Yo creo que hubieron errores importantes en el proceso de negociación. Pero más allá de eso, yo creo que hoy las inversiones que más están sufriendo son las que tienen algún porte, las que tienen relación con el Estado principalmente, que es lo que la ingobernabilidad afecta con un impacto mayor. Las inversiones de menor porte están sufriendo la consecuencia, doble consecuencia también de la retracción económica que veníamos arrastrando y la incertidumbre que produce un efecto de menor consumo en los habitantes. Hiciste una pregunta, Manuel.
dijiste, ¿cómo superamos esto? ¿Cómo logramos que el impacto sea menor? La sugerencia que nosotros desde la Cámara llevamos es que blindemos la economía, que hagamos alianzas políticas en el buen sentido para que todos los sectores políticos nos pongamos de acuerdo en blindar los temas económicos y trabajar sobre los temas económicos, de tal forma que la economía y el empleo sufran lo menos posible en esta coyuntura en la cual el sector empresarial no maneja los timing. O sea, los tiempos del sector político muchas veces no son los tiempos de la economía. Y esta coyuntura puede extenderse en el tiempo. Nuestro temor es que esto afecte, en la medida en que no se resuelve, afecte cada día más a la economía. Por eso la sugerencia. ¿Quería decir algo, Diego? Sí, mi punto no era tanto de discutir si estuvo bien o estuvo mal, que yo creo que estuvo mal llevado hasta el momento y la reacción que sufrió, o sea, de la ciudadanía y que impactó al gobierno, yo creo que fue legítima. Pero mi punto es que tenemos que mirar un poco al diseño de nuestras instituciones y cómo estas afectan a la gobernabilidad del país, porque la gobernabilidad del país te trae más o menos estabilidad política. Y esa estabilidad política le importa al inversionista. Acá volvemos al punto que decía César, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos para poder tomar decisiones que parecen casi aburridas, ¿verdad? Para algunas personas, pero son decisiones cotidianas que uno toma. Che, ¿tenemos o no tenemos nosotros tranquilidad para poder invertir en un edificio que vamos a recuperar quizá en 15 o 20 años la inversión que hicimos? Sí tenemos, vamos a tomar esa decisión. Entonces, al tomar una decisión de construir un edificio, ahí viene todo el aparato, ¿verdad? Que sirve, o a toda la economía que se forma alrededor de la construcción de edificios. ¿Y qué importa? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Verdad? ¿Cuánta materia prima se está proveyendo? Pero tenés que estar dispuesto a gastar si es que va a vender los departamentos del edificio, ¿verdad? Y si es que va a tener una proyección económica de crecimiento o estabilidad que permita ese Pero crecimiento. al final del día el empresario dice, perfecto, voy a construir este edificio, voy a vender los departamentos y voy a ganar X. Pero no sé si voy a vender. En un estado que hace 11 días no saca ningún decreto, ¿cómo hago para conseguir otro tipo de cosas, verdad? Este estate quieto es similar a un corte de ruta, ¿verdad? En muchas cosas. Es similar a que no puedan mover la mercadería, ¿verdad? Hablaba de un diseño institucional nuevo, Diego. Vamos a ir al corte y vamos a escuchar un poco cuál debería ser el diseño institucional nuevo que podemos plantear. Y seguimos hoy con nuestro programa viendo cuál es el impacto que estamos teniendo de este sarambí político, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que estamos viviendo. Quiero mostrarles la situación en la que nos encontramos hoy. Acá en la lámina vamos a ver, esto es Paraguay hoy. Estos son datos del Banco Central. IMAEP, veníamos de un crecimiento importante, digamos, a principios del año 2018. Acá hacia el final de la lámina, esta parte amarilla que estamos marcando, vemos que hoy tenemos una caída en el nivel de actividad que ya está en un valor de crecimiento negativo del 2,8%. Y acá están todos estos impactos que hablábamos anteriormente. A todos esos shocks externos, bajó el precio de la soja, bajó el precio de la carne, tuvimos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tuvimos un brote de fiebre porcina africana en China, el mayor comprador de soja del mundo, hizo bajar el precio de la soja. Esto finalmente tuvimos una sequía, terminó la sequía, tuvimos una inundación, que frenó también el sector de la construcción. Los argentinos se fueron los brasileros, se fueron los paraguayos, casi la tormenta perfecta. Y encima cambiamos de gobierno, ¿verdad? Encima de todo esto viene un cambio de gobierno en un país donde todo lo que hizo el que vino antes está mal.
Yo soy el que sé todo, el que estaba antes no sabía absolutamente nada. Entonces vamos a comenzar todo de vuelta. Y fíjate en la siguiente lámina cómo esto que te estoy diciendo es verdad. Cuando nos fijamos, esto es la ejecución solamente en inversión física. Cuando miramos, esto está obviamente en millones de guaraníes y tenemos la ejecución en porcentaje del presupuesto asignado. Cuando miramos el año 2019, gobierno un año, casi un año, 10 meses del gobierno de Marito, el nivel de ejecución 15%. Pues yo les pediría que se fijen en el año 2014. El año 2014 es 10 meses del gobierno de Cartes. El nivel de ejecución 11%. A partir de ese 11%, y esto es hasta junio de cada año, fíjense que en el año 2018, a junio, Cartes ejecuta ya 27% de su presupuesto. Como que aprendió a ejecutar, como que le encontró la vuelta. Yo incluso, hay cosas que recuerdo, en algún momento dado el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, cambió la fuente de financiamiento de algunos proyectos de ejecución pública en la época de Cartes y dijo, no, en 3 meses vamos a sacar un nuevo financiamiento. Mentira, eso no existe. Eso es falta de conocimiento de la gestión del Estado. Después se dio cuenta de que en realidad los proyectos tardan en financiarse 2 años, ¿verdad? Y ahí empezó a tomar una actitud distinta, ¿verdad? En este momento estamos en este momento de retracción de actividad económica de un Estado que tiene que salir a gastar porque el nivel de actividad se va a recuperar solamente con el gasto del Estado. ¿Y en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Cómo salimos de esta situación? Vos me decías, César, vamos a blindar. ¿Cómo se blinda esto? O sea, tenemos que taparnos los ojos y decir, en el centro nomás es de problema, ¿verdad? Acá nosotros seguimos trabajando normalmente. Bueno, la verdad es que deberíamos poder hacer una abstracción en los temas económicos de la disputa política, porque finalmente hay temas que son trascendentales como la aprobación del presupuesto para el año 2020, que está aquí a meses. Eso requiere un trabajo en conjunto porque se está planteando una mecánica nueva que se pretende que sea más eficiente. Esa es una labor del Parlamento, en función de un proyecto del Poder Ejecutivo que se presenta. Eso requiere del concurso de todas las fuerzas políticas en un objetivo común, que es sacar ese presupuesto de la forma más eficiente posible. Seguir trabajando sobre el gasto público, sobre su disminución y sobre todo su mayor eficiencia en el gasto público. Hoy leí de que hay una presunción o una pretensión de sacar el presupuesto del año 2020 con $1.000 millones más, cuando que tenemos una mengua en el ingreso tributario o fiscal de casi $200 millones a raíz de la coyuntura. Yo creo que, como dijo Diego, tenemos que repensar en la institucionalidad, en el diseño. El Paraguay hasta ahora sigue adoleciendo de una baja institucionalidad que no nos permite un desarrollo y en materia económica llegar al grado de inversión. La baja institucionalidad nos genera un freno, una limitación. Cuando hablamos del Estado, ¿en dónde reside el Estado? Nos hacemos la pregunta. Y el Estado reside en la estructura humana que soporta a las instituciones. Pero en nuestra práctica natural, nosotros pervertimos esa estructura. Entonces, no tenemos funcionarios de Estado y funcionarios de gobierno. Siempre tenemos funcionarios, en función de la pervención, funcionarios del gobierno. Y esa es una de las causales por las cuales cuando ingresa un nuevo gobierno, empieza todo de cero. Porque el Estado, que debería estar en esos funcionarios públicos, muchos de ellos técnicos, deberían ser respetada su carrera en la función pública y debería no alterarse su posición dentro de la función pública en función de la adhesión o no al gobierno que ingresa. Y por otro lado están los cargos de confianza que tiene el gobierno que ingresa para situar a las personas que cree
que van a poder cumplir ciertas funciones o las funciones que crea conveniente. Pero cuando nosotros desnaturalizamos esa estructura, comenzamos de nuevo con el gobierno que ingresa y el Estado no tiene institucionalidad. Yo tengo algo más que agregar desde la perspectiva de si nosotros miramos, entre comillas, el mercado político, vamos a ver que los actores políticos están en permanente competencia, ¿verdad? Y ahora se les dio una causa como para entrar nuevamente a la competencia. Yo no me trago mucho la píldora de que algunos actores políticos están pidiendo el juicio político del presidente porque se sienten agraviados Por traición a la patria. por traición a la patria. No, porque tienen que estar en competencia política y tienen que mostrarse ante su electorado de que ellos le están defendiendo. Lindo momento para hacer show, güey. Espectacular momento. Entonces, yo creo que la clase empresarial y la ciudadanía en general, yo vi algunos, algo sigo las redes, no soy un experto en redes, ¿verdad? Pero yo estoy viendo también de que hay llamados hoy de los muchachos y dicen, che, paren un poco la pelota. Basta. Dejen ustedes de usar esto, ¿verdad? Para causar una competencia política fuera de tiempo. No estamos No, pero viendo- además venimos de una clase política muy golpeada en los últimos meses. ¿Cuántos de los que fueron electos y que tenían que formar parte del Parlamento, cuántos salieron? Por lo menos 10 o 12. Creo que nunca habían salido tanto, ¿verdad? Normalmente el que era electo senador o diputado se quedaba por los 5 años, ¿verdad? Sí. Y para que vos veas, por ejemplo, si nosotros continuamos en esta incertidumbre, esa curva puede venir más para abajo. 1. 2. Le están forzando al presidente a tomar decisiones que afectan la calidad institucional del Estado. En la negociación que tiene que hacer el presidente porque no quiere perder en el juicio político, ahora le sacaron, por ejemplo, una ley o le hicieron ratificar automáticamente al presidente una ley que afecta a la transparencia del Estado. No sé si viste las declaraciones que estuvo haciendo Ezequiel Santagada con relación a esta última ley que Marito dejó pasar. Mentira, no dejó pasar. Le obligaron al presidente, la misma gente que hoy está tratando desde el Congreso, específicamente en diputados, de tratar de que sus declaraciones juradas no se sepan. Pero eso quiere decir que tenemos un presidente extremadamente débil. Porque las circunstancias le están haciendo débil y el diseño institucional va a llevar tiempo el diseño institucional modificar, pero es una tarea que tenemos que hacer permanentemente y exigir nosotros, o sea, el sector empresarial y la ciudadanía en general, ¿verdad? Pero ahora, hoy mismo, los ciudadanos tienen que decir, basta, dejen de patearse en la cancha, se terminó el partido de fútbol el año pasado, queremos que esa curva de ser así comience a irse para allá. ¿Y por qué te van a hacer caso a los políticos si el Bien. pueblo, entre comillas, no tiene prensa, pero los políticos tienen mucha prensa? Eso es una realidad, ¿verdad? Es una realidad de la dinámica. Pero yo creo que cómo hacemos, o sea, a ver, los grupos de interés, como por ejemplo, que son los grupos empresariales o los sindicatos, como por ejemplo los sindicatos de trabajadores, ellos tienen que comenzar a exigir más tranquilidad para que la gente pueda trabajar. Porque a ellos les es mucho más fácil agruparse y pedir algo. En cambio, al pueblo, como vos decís, Manuel, el pueblo es mucho más difícil. Che, vamos a juntarnos todos hoy en la plaza y vamos a exigir racionalidad en esto. Vamos a pedir que dejen la disputa política porque queremos comenzar a trabajar. Eso es mucho más difícil. Pues yo creo que sí, los gremios empresariales les es más fácil reunirse y pedir cordura, pedir que este problema, ¿verdad?, que tiene un ámbito muy reducido, acabe, estas disputas electorales acaben y se traiga tranquilidad para que la gente comience a trabajar. Y revirtamos la curva que estaba mostrando Manuel. Correcto. Yo una pregunta que siempre me hago es, en estos 30 años de democracia, creo que varias veces hemos visto resurgir el espíritu patriótico de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Yo hoy creo que hay que tenerle más miedo a irse a Brasil que lo que era irse a Cuba en la época de Stroessner, ¿verdad? Que te iba a Cuba y después venía directo a investigaciones, ¿verdad? Cualquier conversación, aquel que habla medio portugués ya está medio complicado con esta situación. Hay como una cacería de brujas, hay como una suerte de resurgimiento, entre comillas, de un pseudo espíritu patriótico, traición a la patria,
se empezaron a manejar una serie de cosas donde se enciende un sentimiento que está metido ahí en el corazón del paraguayo, ¿verdad? Que está metido, no sé ni siquiera por qué tanto, gran parte de los presentes y de los ausentes somos descendientes de inmigrantes, ¿verdad? Posteriores a la guerra, pero sin embargo este sentimiento está muy latente y es muy fácilmente explotado por la clase política, ¿verdad? Es muy fácilmente explotado y creo que esto ha ayudado a tapar todos los problemas que ha tenido la clase política. En este proceso ha salido libre Óscar González Daer, ¿verdad? En este proceso lo que pasaba con Cuevas y todas las historias que habían alrededor de eso desaparecieron o fueron ignorados en la prensa. Se le está pidiendo a la Fiscalía que investigue estos actos con relación a Itaipú y se están olvidando que hay varios peces gordos, ¿verdad? Que si queremos tener capacidad institucional, si queremos que nuestro sistema político sea transparente y personas acusadas de narcotráfico no lleguen a lugares de poder político, eso afecta a la calidad institucional, ¿verdad? O personas que directamente estuvieron atentando contra el patrimonio del Estado. Hoy día estas personas no están en la mira de la Fiscalía, le están exigiendo a la Fiscalía algo que estaba en la función del presidente, de designar un director de Itaipú, estaba en la función del presidente de designar un director de la ANDE. Ellos tenían que negociar y traerle buenos resultados al presidente, pero como tan mal está todo diseñado, ¿verdad? Le trajeron al presidente un embrollo, le explotó en la cara al presidente ese embrollo y resulta que ahora el presidente se está viendo en un juicio político por algo que esto tenía que ser algo casi natural, ¿verdad? Ahora, la impronta hoy exige velocidad en las decisiones. En la medida que esto, como mencionaste antes, Manuel, se mantenga esta quietud, esto impacta cada vez más negativamente en la economía. Por eso que la sugerencia es de que las decisiones que se tengan que tomar se tomen ya. Que si hay cambios que hay que hacer, que se hagan los cambios ya. Que no se demore la ejecución de los temas que el Ejecutivo tiene que tomar básicamente. Y lo mismo con la iniciativa del juicio político. Que no se mantenga en el tiempo la incertidumbre, que si tienen que resolver algo, lo resuelvan en el menor tiempo posible. Porque en la medida que esto continúa con este tranco de lentitud que tenemos, el impacto en la economía va a ser mayor. Les quiero hacer una pregunta muy directa. La senadora Esperanza Martínez decía, no podemos tener durante 4 años un pelele en el gobierno. ¿Creen ustedes que Marito es un pelele? Vamos al corte y después del corte vamos a ver qué nos responden nuestros invitados. Y seguimos hablando del impacto que ha tenido este tema político, o los temas políticos en las últimas 2 semanas, y cuál es su impacto en la economía. Y yo le preguntaba, ¿es o no un pelele nuestro presidente, como decía la senadora Esperanza Martínez? O, puesto de otra manera, ¿es un presidente débil? Les quiero mostrar algunos datos. Esta que vamos a ver acá es una encuesta realizada junto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al sector comercial y al sector de servicios a nivel nacional. Y fíjense, tenemos básicamente en la parte vertical lo que es el pasado reciente y en la parte horizontal las expectativas. ¿Qué espera la gente que respondió? En el sector comercial, lo que está más oscuro es el que tiene mayor porcentaje. Entonces, en el sector comercial vemos que a la gente que le ha disminuido las ventas y que espera que esas ventas sigan bajas es el 31%. Estos son empresarios los respondientes. Ese número es exactamente el mismo en el sector de servicios. También 31% de gente a la que le ha caído las ventas y piensa que esas ventas van a seguir estando bajas.
La gente que cree que le va a bajar más en el sector comercial es 22%. Y la gente que le ha bajado y cree que le va a seguir bajando es el 9%, un poco menos en el sector de servicios. Hay un sector que cree que le va a aumentar, que es más o menos el 15% en el sector de servicios y el 14% en el sector comercial. Esto es antes de la crisis. Acá la gente pensaba que las cosas realmente iban a estar mal. Y cuando si miramos la siguiente lámina, que es básicamente la evolución de los bonos emitidos por Paraguay con relación a esa línea roja. La línea roja es lo que se llama el ENVI. Es el índice de bonos de mercados emergentes, que es básicamente todos los mercados emergentes tipo Paraguay ponen un número en esos valores. Entonces, vamos a ver que en general, en la medida en que nos movamos paralelamente a la línea roja, que es lo que veníamos viendo sobre todo, fíjense en el bono 2050, que es el bono más largo que tiene Paraguay. Esto es básicamente las apuestas que van haciendo los empresarios o los financistas con relación a Paraguay. Esto no es encuesta, esto es poner tu plata donde vos crees que las cosas van a pasar, ¿verdad? A medida que el número más alto, más dispuesto estás a poner tu plata. Y si bien hay una devaluación de estos bonos a nivel de ENVI, vemos que hay ciertos bonos que están oscilando bastante, que en realidad la situación de Paraguay es bastante regular con relación al mercado. Cuando mirábamos estos bonos, es donde también escuchamos que el viceministro de Economía decía: el mercado está tranquilo, nadie le quiere hacer nada con relación a Paraguay, cosa que no es tan cierta, ¿verdad? En realidad nosotros hemos recibido llamadas de calificadoras de riesgo que nos han dicho: mira, esto podría significar un cambio de rumbo en la nota de Paraguay. El tan anhelado nivel de inversión o grado de inversión que todos buscamos podría alejarse con esta situación que estamos viendo. Un presidente débil no ayuda para eso, un poder ejecutivo débil no ayuda para eso. Se habló de una tutela ex-carte sobre el gobierno de Marito. Mucha gente está diciendo también: los colorados se unieron porque en realidad, o si no, le entregaban al Partido Liberal el gobierno. Este es un gobierno débil. ¿Cómo se fortalece este gobierno si es que es débil? ¿Qué decís, César? Bueno, hemos perdido gobernabilidad con la crisis. Eso es indudable, ¿verdad? Y la pregunta es cómo retomamos esa gobernabilidad. En los países que tienen el sistema parlamentarista, se cambia el primer ministro cuando no logra consensuar un gobierno de mayoría. Pero está la Teresa May, ¿verdad? Exactamente. Ese es el ejemplo más nuevo, digamos, más reciente. En los regímenes presidencialistas es mucho más traumático. Entonces, yo creo que hay una primera etapa actualmente. Creo que la elección de los ministros es crucial para que la ciudadanía retome la confianza. Tendrían que ser personas que tengan una imagen positiva en la opinión pública, versados en en la tarea que van a desarrollar, más allá de los colores partidarios. Creo que esa es una señal que puede ser muy positiva. Y lo otro es alianzas políticas. Las alianzas políticas que le otorguen gobernabilidad sobre un plan de gobierno, sobre acciones concretas a desarrollar y no, como en el pasado, en función de feudos. Yo creo que esa es un poco la... Que se vayan todos también, hay gente que dice, ¿verdad? Que se vayan todos. ¿Qué decís vos, Diego?
Que se vayan todos puede significar una crisis en la gobernabilidad, ¿verdad? Y en la estabilidad del gobierno. Yo también sostengo El presidente peruano acaba de plantear eso en el Perú. Sí. Vamos Sí. todos. Yo Vamos todos. inclusive. Vamos a llamar a nuevas elecciones. Eso no está previsto en nuestra Constitución, si bien es una salida que puede estudiarse ante una crisis de confianza del electorado sobre toda la clase política, llamar nuevamente a elecciones. Yo creo que no está previsto eso en nuestra Constitución y valdría la pena estudiarlo. Pero el cambio de ministros ante una situación de confianza del presidente en su gestión en algunas determinadas áreas del gobierno es perfectamente posible y eso es un mecanismo... ¿Cuáles deberían ser esas áreas que Marito debería empezar a pensar para poder retomar el timón de este barco? Las más afectadas por la crisis de confianza. Me apena decirlo, pero yo creo que es un excelente técnico, el ministro de Hacienda, ¿verdad? Él fue afectado por un escándalo que le salpicó desde el IPS, ¿verdad? Y él viene arrastrando ese problema ya desde hace algún tiempo. Yo leí sus declaraciones y confío en lo que él estuvo manifestando con relación a eso. Ahora le volvió a salpicar este escándalo. Él estuvo haciendo también declaraciones en el sentido que no estuvo en ningún momento en el medio de ninguna negociación de energía, pero esto le está arrastrando al presidente y más aún porque es su hermano, ¿verdad? Yo creo que él... Pero no solamente eso, él la bisagra también con el cartismo, ¿verdad? Absolutamente. Porque él fue funcionario del cartismo durante mucho tiempo. También. Pegarle a la bisagra es un lindo lugar para pegarle, ¿verdad? También. Yo no soy un politólogo, pero estoy reflexionando como ciudadano y mirando nuestro diseño institucional, cuáles son los cambios que se podrían hacer. También está, por supuesto, el presidente del IPS. Se han pedido cabezas, que rueden cabezas en ese sentido. Todos los que estuvieron involucrados, por supuesto, en este problema que le suscitó al presidente el tema de esta negociación de la potencia de la ANDE, todos los afectados, desde, ¿cómo que se llama? Los directamente involucrados, que ya renunció el presidente de la ANDE, pero el que iba a entrar también estaba inmiscuido, el canciller también ya se fue, ¿verdad? Yo creo que la designación que hizo del nuevo canciller es muy buena. Y yo creo que el presidente tiene que hacer énfasis en algo que se le va a venir, ¿verdad? Y que le va a servir mucho. Los expertos en negociación siempre señalan de que tiene que haber predecibilidad en lo que se va a negociar, y no solamente en lo que se va a negociar, sino también tiene que haber predecibilidad en los pasos del proceso. ¿Qué son los pasos del proceso? Si nosotros decimos, para llegar desde Asunción hasta Coronel Oviedo yo tengo 130 kilómetros, o 120 kilómetros. Eso significa que tengo que pasar por distintos lugares. Para que uno tenga confianza en los pasos del proceso, tiene que poner determinados hitos el presidente y tiene que decirle a la opinión pública, al Congreso y a todos los demás afectados, tiene que decirle, en estos pasos del proceso, yo voy a estar comunicando con toda transparencia cada uno de los actos del proceso que voy a hacer. Yo creo que Marito comunicó las cosas muy mal, ¿verdad? Yo por lo menos creo que él no tenía en mente esto y la ciudadanía se enteró porque hubo una renuncia de un presidente de la ANDE, ¿verdad? Que fue traumática. Y el presidente de la ANDE cuando renunció, ¿verdad? Vino a renunciar porque alguien le presionó y le dijo, vos no me firmaste esto, o me firmás o te vas. Y él dijo, yo me voy, pero firmo acá y acá tenés. Y lo hizo a puño y letra, es decir... estas cosas la ciudadanía no hubiese sabido si no hubiese explotado. Es más, el presidente, ¿verdad? Le forzaron a entrar a algo, le forzaron a venir, presionarle al presidente de la ANDE para que esto se termine. Yo creo que esto es muy mal manejado y esto obliga a que el presidente haga cambios, no solamente en qué va a negociar. Es decir, yo creo que no se sabía bien o no se formó a la opinión pública sobre qué se va a negociar. Estamos nosotros debatiendo permanentemente qué se va a negociar, sino también los actos del proceso y cómo se va a comunicar en forma transparente eso. Yo creo que el presidente tiene que dar señales claras en ese sentido para que la ciudadanía se siente tranquila, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos el rumbo? Así que Tres ideas de cómo recuperar el rumbo. Yo creo que lo primero es que el propio presidente, en su
versión de estadista salga a hablar como tal, a comunicar a la ciudadanía sus planes, lo que va a hacer. Más allá de lo que haga y lo que lo haga rápido, tiene que haber una comunicación desde el punto de vista del plan. Es lo que hasta ahora no hemos escuchado. Sí, vimos acciones, pero no hemos escuchado un plan. Se tiene que retomar esto. Y para eso necesitamos creo que la sugerencia sería que él hable desde el punto de vista de esa planificación futura, que nos cuente, que le cuente a la ciudadanía esa planificación futura, de sus planes futuros. Creo que la crisis en algún momento le superó, pero hoy la impronta es que él en esa función de estadista podamos mirar al futuro y dejemos de mirar el pasado. Creo que es un cambio de actitud importante. Lo segundo es los nombramientos a la mayor velocidad posible. Lo tercero son acuerdos. Es difícil conseguir gente en este momento, ¿verdad? Así es. No es cualquiera que se quiera decir, ¿y si me quedo 2 días nomás en el cargo? ¿Verdad? Eso es lo que mucha gente también se plantea, ¿verdad? Así es. Lo tercero son los acuerdos. Los acuerdos sobre objetivos del plan. Lograr los consensos apropiados para hacer las reformas. Y las reformas que son, algunas que son de gran envergadura y otras que tienen mucho impacto pero que no son de gran envergadura. Porque el Estado se convierte en una máquina de impedir la actividad. Hay que remirar esas acciones y sobre todo lo que los gremios estamos de alguna manera señalando en forma constante, de cosas que están en sus manos, que tienen poco esfuerzo para hacer el cambio y que podríamos hacerlo rápidamente y con eso lograr una mayor eficiencia, centrarnos en la inversión y la competitividad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Diego, 3 ideas. ¿Cómo recuperar el rumbo? Como siempre yo le digo a mis estudiantes en la clase, imagínense ustedes que son los asesores del presidente, por ejemplo. ¿Qué le van a decir al presidente en estos momentos de crisis? Y todo el mundo se queda ahí como diciendo, no sé qué le voy a decir, pero se nos puede plantear esa situación, ¿verdad? Yo, muy cercano a lo que estaba recién sosteniendo César, también le recomendaría al presidente decididamente elegir los temas sobre los cuales le puede dar mayor calidad institucional a nuestro país, le puede permitir un rápido crecimiento, pero por sobre todo en estos temas delicados trabajar de cerca con el Congreso. Yo creo que se llevó una sorpresa a la ciudadanía, el Congreso no estaba informado de qué estaba pasando, ¿verdad?, en Itaipú, y el presidente se encontró solo, porque si en una situación de crisis como esta, ¿verdad?, el presidente ya lo estaba hablando con el Congreso, o estaba más cercano con sus asesores y estaba mejor informado de lo que estaban haciendo sus asesores, yo creo que esta crisis iba a ser muchísimo menor. Se iba a limitar quizá a los detalles, ¿verdad?, muy importantes, o a los escándalos de, estuvo presionando, no estuvo presionando el vicepresidente para lograr un acuerdo de energía con Brasil. José no estaba interviniendo por detrás de bastidores. Yo creo que insistiría mucho que el presidente nos sorprenda a la ciudadanía o nos sorprenda al Congreso con situaciones desagradables, que trabaje más de cerca con ellos, porque así cuando ya haya le va a ser mucho más fácil lograr un consenso, o cuando esté cerca del consenso lograr el 100% de apoyo de parte de los sectores. No va a tener el 100%, pero sí una mayoría del apoyo. Yo insistiría en eso con el presidente. Repito, no soy un asesor político, pero eso es lo que yo recomendaría a un tomador de decisión. ¿Creen que dura mucho esto? ¿Creen que va a seguir? ¿Creen que se va a acabar pronto? Bueno, no tenemos experiencia de esta naturaleza. Lo que vivimos anteriormente fueron resoluciones en un corto tiempo. No tenemos una experiencia, pero abrogamos para que realmente el tiempo sea el más breve posible en que la situación sea superada. Una breve última reflexión, Diego. Esto tiene que comenzar y terminar así como las elecciones. Tiene un día de inicio, las internas, luego las internas vienen ya los candidatos de cada uno de los partidos, y luego las elecciones de los partidos, la instalación del presidente será. Esto tiene que tener una predecibilidad para que la ciudadanía y los tomadores de decisiones en materia de inversión
puedan rápidamente decir, esto va a terminar así, a partir luego de este proceso vamos nosotros para el futuro. Yo recomendaría que los políticos tengan muy en cuenta esto, ¿verdad? Que no podemos estar o dejar al país en un permanente estado de elecciones, en un permanente estado de qué va a pasar o quién va a ser el presidente o quién va a ser el ministro. En un ministerio, no creo que al ministro de Obras Públicas se le cambie porque esto no le pegó, ¿verdad? Pero en un ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, nosotros necesitamos saber quién es el ministro de Obras Públicas, puesto que hay muchas decisiones que se van a tomar en lo que hace a la inversión de obra pública. Y así en los demás ministerios. Rápidamente tiene que tomarse una decisión con relación a eso, porque o si no el país va a estar nuevamente un año más inmerso en esta incertidumbre. Eso es lo que insistiría yo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Diego. Fue un placer tenerlo aquí. Esto tiene que terminar rápido. No podemos seguir en esta incertidumbre. Una incertidumbre donde la gente no quiere gastar, donde la gente no quiere, donde las empresas no quieren invertir, porque en realidad el resultado final es totalmente incierto. En este momento donde nos estamos acercando a una crisis, donde la situación ya no es solo de desaceleración, se han caído las ventas, la gente está perdiendo el empleo, la situación es complicada para los paraguayos, necesitamos que la clase política se ponga los pantalones largos y resuelva su problema rápido y de manera eficiente para apoyar a la economía. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,